Padre, te alabamos, te adoramos, Padre, y por eso te damos toda nuestra atención, porque creemos en la palabra de Dios, en toda palabra de Dios. Es algo especial para nosotros y es suficiente, como ya lo hemos experimentado. Todo lo que tiene que ver con Dios y con la luz, por la sabiduría de Él que nos llamó. Señor, hoy al leer y considerar tu revelación y considerar la caída del hombre, y llegamos a entender, algunos por primera vez, otros se afirman en lo que ya saben. Padre, esto es hermoso. Es hermoso porque las respuestas que encontramos, el punto de vista que las Escrituras nos da. Así podemos caminar en forma que a ti te agrada y estar bien equipados en el nombre de Jesús. Amén. Vamos al capítulo 3 del libro de Génesis. Hasta este punto hemos leído una frase que se ha utilizado una y otra vez. Y esta frase es: y vio Dios que era bueno. 7 veces hemos oído esta expresión que dice, y vio Dios que era bueno. Lo único que vimos que no era bueno, Dios lo hizo bueno. Dice en el capítulo 2 de Génesis que Jehová dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces Dios vino a ser un promotor matrimonial y Él proveó la solución para la soledad del hombre, complementándolo con una mujer, y se la trajo. Entonces Dios dijo que es bueno que el hombre esté solo. Esto es lo que Dios vio en su creación, que necesitaba ser reparado. Por eso es que Dios creó a la mujer. Dios solucionó su problema. Sería fácil decir que Adán y Eva fue un matrimonio creado en el cielo. Naturalmente, alguien ha opinado que era o debía de haber sido un matrimonio ideal porque no tuvo que oír de... Ella podía haberse casado con algún otro hombre. Ella no tenía que oír que él dijera la forma en que su mamá cocinaba la cena. Era un ambiente perfecto, ideal. Sería hermoso decir que Adán y Eva vivieron después felices para siempre, pero no es lo que leemos aquí. Venimos al capítulo 3 y aquí vemos que hubo mucho cambio. En el tercer capítulo, la tercera palabra del capítulo, encontramos el nombre de alguien que se llama serpiente. Esta serpiente no los había confrontado. Parece ser que de repente la serpiente surgió y hasta este punto ella no tiene ni una idea de quién es la serpiente. Simplemente aquí dice, ahora la serpiente era astuta más que todas las bestias de la tierra y de todo animal que se arrastra sobre la tierra. A este punto, la serpiente viene al vocero del grupo para expropiar la creación de Dios. Pero la pregunta es, ¿quién es la serpiente? Hay varios espacios aquí que si leemos este libro cronológico, oímos que la serpiente no sabemos ni de dónde vino. ¿Cómo identificar a la serpiente? Afortunadamente, así como cuando fuimos a la escuela, la maestra o el maestro nos decía, vas a encontrar la respuesta hasta el fin de este libro. También la respuesta para este dilema, vas a encontrar tu respuesta en el último libro de las Escrituras, que es el libro de Apocalipsis, y ahí vemos quién es la serpiente. En el capítulo 12 de Apocalipsis, en Apocalipsis 12, verso 7,
Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, lucharon el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente. Aquí aparece la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Naturalmente que tenemos preguntas como... Cualquier persona por naturaleza tiene preguntas y nos preguntamos cómo es que venimos a dar a este problema. ¿De dónde vinieron todos esos problemas que hay en el mundo? ¿Podríamos en realidad culpar en los reporteros liberales? ¿Sería bueno culpar a los partidos políticos democráticos y republicanos? No. Esto es más hondo que eso. Y va aún más hondo que esto. Por eso es que aquí aparece la serpiente que se llama Diablo. Oí una historia de un matrimonio. Esta mujer estaba casada con un hombre muy tacaño. Ella tenía que buscar forma como sacarle algo a él. Aunque no tenía mucho, pero para poder sacarlo algo, ella tenía que luchar. En esta ocasión ella dice a su esposo que iba a ir de compras, pero solamente ver por las ventanas. El esposo rápidamente le dijo, está bien, puedes ir de compras, pero solamente observa y ve, no compres nada. Entonces ella se fue, llegó a las tiendas, regresó a su casa con un vestido que había comprado. El esposo naturalmente se puso incómodo y le dijo, te lo dije, que solamente vieras y no compraras nada. ¿Qué estabas pensando? Ella dice, vi el vestido, estaba hermoso, pero decidí probármelo. Cuando me lo probé y lo tenía puesto, me sentí con una tentación que yo nunca antes había sentido. Me sentí como si Satanás mismo estuviera Satanás y me estaba secreteando y decía, te ves hermosa, hermosa en ese vestido. El esposo le dijo, tú sabes qué debías de haber hecho en esa situación, decirle a Satanás, quítate de enfrente de mí, Satanás. Dice, lo hice, pero una vez que él estaba detrás de mí, me dijo, aún por detrás se te ve hermoso ese vestido. Entonces compré el vestido. Ahora, en el capítulo 12 de Apocalipsis, la serpiente se le llama Diablo. También se le llama Satanás, que quiere decir adversario. Pero ¿cómo es que vino a ser la serpiente quien fue? ¿Satanás la creó o Dios la creó? Tenemos que buscar más explicaciones en otros pasajes. Si ustedes tienen su Biblia, vamos al libro de Ezequiel. Libro de Ezequiel, capítulo 28. En el capítulo 28 de Ezequiel, si lo pueden ustedes encontrar rápidamente, yo se los puedo leer, pero si ustedes lo pueden encontrar sería mejor. Al comenzar a leer el capítulo 28 de Ezequiel, inmediatamente confrontamos con el gobernador de la ciudad de Tiro. Dice verso 1, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se ha enaltecido tu corazón. Históricamente sabemos que Tiro era una ciudad importante del puerto del pueblo antiguo de aquellos días. Entonces aquí se pronuncia juicio contra el gobernador de esa ciudad. El príncipe de Tiro, obviamente, es una persona humana al que se le dirige, porque dice aquí, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Entonces, aquí nos dice que era una persona humana. Es este hombre que pensaba que era mejor, más de lo que era, que hasta
quería compararse con Dios. Y continuamos en la escritura y nos damos cuenta quién es. Este era un gobernador que se llamaba Tobal el segundo, gobernador de la ciudad de Tiro. Él era un hombre muy orgulloso como gobernador y se gustaba que se le llamara Dios. Por eso Dios lo juzgó. Esta es una narración histórica hasta que vamos un poquito más abajo en el mismo capítulo 28, verso 11, todo cambia. Confrontamos otro personaje. Verso 11 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: ahora es rey, Melech en el idioma original. Ahora es rey. Antes era gobernador, aquí ya es rey. Y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste de toda piedra preciosa, era tu vestidura de corina, topacio, jaspe, crosalito, berilo, onís y zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primeros de tus tamboriles y flautas estuvieron presentes para en aquel día de tu creación. Tú, querubín, grande protector. ¿Ves? Aquí ahora sabemos que es una persona sobrenatural, un individuo angélico. Tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras del fuego, te paseabas perfecto, eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Hay algunas cosas que aquí nos dice acerca de este carácter, de este llamado querubín que estaba en el jardín del Edén. Tenía sello de perfección, lleno de sabiduría, un hombre o personaje muy sabio sobre todas las demás criaturas. Este ser que estaba en el jardín del Edén, al que podemos identificar como Satanás, más tarde sabemos que se llama Lucifer. Este ser angélico era muy sabio, quizás era el primer ministro de la organización de Dios. Ayudaba a administrar su creación desde el punto de vista angélico. También debemos de notar que menciona flautas y tamboriles. Eran instrumentos. De ahí que podemos pensar que este personaje ungido que ayudaba a administrar con su sabiduría también era el que estaba al cargo de la adoración a Dios entre todos los demás seres angélicos. Y él adoraba a Dios, alababa a Dios, pero por esa misma razón que era el director de la adoración, en alguna forma se sintió que tenía más poder y por eso la Escritura dice que se le halló en él iniquidad. Hay otro pasaje que nos ayuda a ver de quién regresen un poco para atrás al libro de Isaías, capítulo 14 del libro de Isaías. Capítulo 14 y verso 12. Otra vez podemos ver que nos habla de la malignidad del rey. Comenzamos con verso 12 del capítulo 14 de Isaías. Y dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán así a ti los que te vean, te
contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra y que trastornaba los reinos? Que puso el mundo como un desierto, que solo sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Aquí podemos ver que es algo que Jesús también dijo. Jesús citó quizás estas mismas excepciones. Está escrito en el capítulo 10 de Lucas, verso 18, cuando regresaron los 70 discípulos de haber hecho su viaje evangelista, regresó y Jesús exclamó y dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Esto nos conecta y nos dice que Satanás cayó del cielo. Entonces aquí tenemos una idea de quién se habla. Ahora, en el verso 12 que menciona Lucifer, dice, estrella de la mañana, es lo que era antes de caer. Era una estrella. Pero quería ser, con todo que era considerado estrella, quería ser el director. Así como sucede con muchos actores de películas de cine y televisión, se enfadan de estar frente a las cámaras, llega un punto que quieren ser directores. Así que en este caso, él se quiso exaltar a lo más alto, más al nivel de Dios, porque vemos que aquí como 5 veces él dice, me subiré, iré, subiré, subiré, yo haré. 5 veces se enaltece. ¿Por qué se repite? Para mostrarnos que ahora hay un problema. Hasta este punto había armonía en el universo. Hasta este punto había solamente una mente perfecta, que era la mente de Dios. Una voluntad, una orden. Ahora hay una segunda opinión. Y él cayó del cielo. Con eso nos muestra que había el Edén, el jardín de Dios. Ahora ya no es estrella, sino es adversario, engañador, la serpiente, Satanás. Estos pasajes, el capítulo 12 de Apocalipsis, Ezequiel 28 y Isaías 14 nos ayudan a llenar los vacíos que encontramos al principio del capítulo 3 de Génesis. Vamos a regresar al capítulo 3 de Génesis. Ya cubrimos 3 palabras del primer verso, así que continuaremos. Dice aquí, en el verso 1, dice, del capítulo 3, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Cuando él habla con la mujer, era un idioma común, la mujer le entendió. Les voy a explicar algo aquí. De acuerdo a la tradición rabínica o enseñanza rabínica, la serpiente, antes de la caída, era muy inteligente y tenía la habilidad de traer palabras para hablar con sus semejantes y le entendieran. Esa es una forma de explicarlo. Otra forma de verlo es que era una creación, era un cuerpo que Satanás había poseído y habitaba en el jardín. Podía hablar, era atractivo, porque aquí dice que era Nahash. Se traduce como el brillante, no necesariamente serpiente. Así que esta serpiente habló y traía su programa que traía desde el cielo. Y traía autoridad desde el cielo porque ella conocía los ángeles del cielo. Y rápidamente llevó su programa a la gente que encontró en la tierra. Inmediatamente se fue a Adán y Eva, los primeros habitantes del jardín del Edén. Algo que yo quiero que entiendan aquí, porque deben de verlo. Hasta este punto, la palabra de Dios ha sido importante, es bien importante. Dijo Dios, sea luz, y fue luz. Dijo Dios. Y
la palabra de Dios tenía valor. La usó para creer. Él hablaba y era creado. El capítulo 11 de Hebreos nos dice: por fe entendemos haber sido constituido el universo. Así como la palabra de Dios era importante en el capítulo 1 y 2, también era importante en el capítulo 3. Y esa palabra nos lleva a ver un reto. Pero este personaje está torciendo la palabra de Dios. Y la primera pregunta que le dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comerás de todo árbol del huerto? Notemos cómo hace las palabras. Lo está haciendo en forma equivocada. La mujer respondió a la serpiente. Ya se envolvió en una conversación muy amable, porque trataba de ser amable, según ella, cual sucede a la gente que quiere ser amable. Y la mujer respondió a la serpiente: de fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no mueras. Pero la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que en el día que comerás de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La primera cosa que notamos aquí, que la serpiente vino a la mujer y retó y torció la palabra de Dios. La primera pregunta que encontramos en las Escrituras, la primera pregunta en la Biblia: ¿acaso Dios les ha dicho? Si ustedes entienden el hebreo, saben que en el original no hay preguntas de puntuación. Cuando yo digo, esta es la primera pregunta, el primer punto de pregunta, esto nos quiere decir, implica que Satanás es la primera vez que viene y pone en duda la palabra de Dios. Él está retando la palabra de Dios. ¿Con que Dios os ha dicho? Y él reta la palabra de Dios. Número 1. Número 2, él reta el amor de Dios. Lo que está él implicando aquí con su pregunta, ¿con que Dios os ha dicho? ¿Cómo es que un Dios siendo bueno te puede evitar de que disfrutes de algo bueno de su creación? Véanlo como lo dice. Como ella exclama, y eso no es lo que Dios dijo. Satanás lo pone en tipo de pregunta: ¿con que Dios os ha dicho que no comas de todo árbol? Dios no dijo eso. Lo que Dios dijo: de todo árbol del huerto podrás comer, menos un árbol. Notemos cómo Satanás lo torció y lo hace como algo positivo. Lo que era positivo lo puso en forma negativa, cambiando la forma de las palabras, dando a entender: esto indica que Dios no te ama. Si es tan escrito para prohibirte cosas, no quiere que disfrutas de nada. Mira lo que te está diciendo. La cosa número 3 que Satanás dice, que pone en duda y niega. Y dice: en verdad no moriréis. Entonces, esta es una forma que nosotros tenemos que ver que sucede aún en estos días. Pablo dice: no somos ignorantes de las maquinaciones de Satanás. Cuando negamos la forma en que Dios escribe o Dios habla, es lo que Satanás quiere hacer aquí a Eva. Le dice: ¿acaso puedes confiar en Dios? ¿Acaso puedes tener tu confianza en Dios, ya que te prohíbe de su propia creación? Verso 2. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no mueras. Hay muchas explicaciones acerca de qué era este árbol. Yo no sé exactamente qué especie de árbol era, pero
Algunos han intentado y la mayoría está de acuerdo que era manzana. Por eso la mayoría de las personas lo pinta como manzana. Otros se atreven a decir que esa fruta eran uvas. Y que Dios estuvo en desacuerdo con ellos porque usaron las uvas para hacer vino. Eso es demasiado. Otros van más lejos y dicen que la fruta era una emblema de actividad sexual, por eso que Dios lo desaprobó. Yo no creo que fue así, porque Dios le dijo a los dos: sed fructíferos y multiplicaos. Esto sabemos también que Dios hizo una unión marital. Por eso es lo que creo que pudo haber sido. Sea lo que sea, eso no es importante. Lo que sí es importante es que Dios le dio al hombre libre albedrío. Pero esa libertad, ese dominio, su libertad, tiene que tener limitaciones. Tenían que ser responsables frente a Dios. Tenían que hacer lo que quisieran hacer cuando quisieran, comer lo que tenían que comer. Menos eso. Menos de ese árbol. Dios les está diciendo: ustedes todavía tienen responsabilidad de hacer lo que yo les diga. Así que no debían de comer la fruta de aquel árbol. Verso 6 de capítulo 3 de Génesis. Verso 6 dice: y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codicioso para alcanzar la sabiduría. Suena mucho como 1 de Juan capítulo 2, ¿verdad? La codicia de los ojos, el orgullo. Ese es lo que ella pensó. Número 2, ella vio. Número 2, ella tomó del fruto. Número 3, comió. Número 4, también compartió con su esposo y él comió. Eva dio 4 pasos, Adán dio solo 1. Ella se entabló en conversación con el ser extraño, con una conversación amable. Adán simplemente llegó, vino y tomó con sus manos, se metió en la boca y tragó. Un solo paso. Desafortunadamente, entre todos los círculos sociales y hasta los círculos cristianos se oyen chistes que hay entre todas estas gentes, y en estos chistes dan a entender que Eva fue la que falló y es la que nos metió en el problema que nos encontramos. La Biblia claramente pone la responsabilidad en que fue Adán el que pecó. Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 2 verso 14. Dice: Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió a transgresión. Eva fue engañada. Ella tenía una intención adecuada. Ella se entabló con una conversación. Ella quería saber que lo que Satanás le estaba diciendo era verdad. Pero era engaño. Con Adán fue una desobediencia clara, porque él sabía bien lo que Dios le había dicho. Así que no le podemos culpar a las mujeres. La Biblia claramente que Adán fue el culpable. 1 Corintios capítulo 15, 22, Pablo dice: porque así como en Adán todos mueren, en Adán todos mueren. Así que Adán tomó, tragó, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahora en el verso 8 vamos a ver la frase, el periodo más oscuro de la creación, porque de ese acto en adelante, en la semana, meses, años, milenios de años que han seguido, de ahí comenzó la maldición. De ahí en adelante, del capítulo
3, verso 6, ese es el resultado de la caída. De ahí después, el resultado es consecuente de la caída y el acto de rescate, la operación de rescate del Señor comienza aquí, toma lugar. Por eso es que a través del linaje de la raza humana hay un linaje pecaminoso, peor que cualquier otro virus que pueda haber en la humanidad, peor que aún el SIDA o cualquier otro virus que se ha descubierto. Esto es altamente fatal. Al menos que aceptemos la medicina que Dios proveó para nosotros. Yo les dije que estos versos son fundamentales. Vamos a tener que seguir con estos fundamentos. Vamos al libro del Nuevo Testamento, Romanos capítulo 5. Esto nos ayudará a entender. Romanos 5 y verso 12. Por eso a esta reunión le llamamos Estudios Bíblicos. Capítulo 5 de Romanos y verso 12 nos da la explicación. Y dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Aquí se refiere a Adán. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Notemos estos 4 estados. Entró el pecado, entró la muerte, y la muerte se extendió y la muerte ha reinado. 4 diferentes etapas. Cuando Adán pecó, entendamos claramente, cuando Adán pecó, actuó como encabezado para toda la humanidad. Por eso es que Jesús se le llama el último Adán. Todo lo que Adán echó a perder, Jesús vino y lo reparó. Lo hizo como era el plan original de Dios. Adán echó todo a perder. Él voluntariamente transgresó, falló, no era inocente. Ahora, cuando yo era niño, a mí nunca se me olvidan las vacaciones que mi papá nos llevaba. Me siento muy agradecido que mi papá nos llevaba a los parques nacionales de los Estados Unidos, de nuestro hermoso país. En uno de esos viajes, en un verano, nos paramos en el estado de Wyoming, en un lago que se llama Jackson. Muy temprano por la mañana, estaba aquel lago tan pacífico como un vidrio. Se podía apreciar, aún se podían ver las siluetas de las montañas que estaban al otro lado de este lago. Era un lago silenciosamente impresionante y perfecto. Pero yo era uno de 4 niños que andaban con mi papá. Y a esa edad los niños no pueden quedarse silencios, sino que levantábamos una piedra. Yo no sé si fue uno de mis hermanos, quizás yo, éramos 4. Levantábamos una piedra, la lanzábamos a lo largo que podíamos, y es cuando esa piedra perturbaba aquella hermosa silenciedad que se podía experimentar. Así que ya no se podía ver los silencios del lago, sino que ahora aquella imagen de las montañas que se reflejaban estaban obstruidas, habían cambiado su hermosa figura. Es lo que sucedió cuando Adán hizo. Así que la muerte pasó desde Adán a todos nosotros. ¿Qué tan serio es esta consecuencia de la caída? Es tan seria esa situación en que nos encontramos que nosotros estamos, sobre todo, ciegos. No sé si lo han entendido. Es tan seria la situación que hasta nos hemos cegado a las consecuencias.
Vamos a ver cómo se le llama al pecado en nuestros días. Muchas personas usan diferentes medios. Dicen, algunos le llaman como una cruda, como un dolor de cabeza, como unos problemas personales. No le quieren llamar pecado porque es lo que es. Le dan diferentes nombres. Algunos le llaman mi temperamento irlandés. Quizás por mi temperamento alemán o mi temperamento italiano o por mi sangre caliente de ser hispano. Es como algunos le quieren llamar al pecado. Pero la Biblia le llama pecado. La gente se ciega a tal punto que ya ni le quieren llamar y no lo pueden ver. Por eso es que hay un problema tan serio en nuestros tiempos, porque sabemos que va a venir el juicio de Dios y Dios no nos va a estar perdonando para siempre. Tenemos que llamarle pecado. Yo sé que tú nunca irías a un doctor y no admites que estás enfermo. Nunca vas a buscar a un Salvador, al menos que sepas que eres pecador. Solamente que una persona que sabe que está en pecado necesita ir al Señor Jesucristo para ser limpio de su pecado. Tienes que aceptar, admitir que tienes pecado. El hombre ha caído como resultado. Con todo y que estamos enfermos, aún más peor que esto. En nuestras condiciones no solamente estamos enfermos, estamos muertos en pecados. Quiero que ustedes entiendan que cuando venimos a este mundo, venimos muertos. Un muerto no puede responder por sí, ¿verdad? Ustedes han visto, el muerto no podía responder. Él ha perdido la capacidad de responder por sí. Por eso es que Pablo escribe en Efesios 2 y dice, Él os dio vida a vosotros y cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, esto nos dice que cuando tú y yo nacimos a este mundo ya veníamos muertos. Estábamos separados de Dios. El pecado de Adán nos alcanzó y nacimos con esa pecaminosidad. Por eso es que la Escritura dice que el pecado reinó. Después del capítulo 3, verso 6 de Génesis. Verso 7 del capítulo 3 de Génesis. Entonces fueron abiertos los dos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Cuando dice aquí que Dios vino al aire del día, la traducción literal debe decir a lo fresco. Quizás unas tardes fresquecitas donde el aire soplaba hermosísimo. Vino Dios y de acuerdo a está escrito aquí implica que era la costumbre de Dios. Que Dios venía y daba sus caminadas con Adán y Eva. En lo fresco, en la frescura, con la brisa de aquella tarde tan hermosa. Todo había sido terminado. Dios venía y disfrutaba de su creación. La palabra que quiere decir que Dios caminaba en hebreo es hanak, que quiere decir movernos sin prisa, conversando, disfrutando. Es como si Dios tenía un tiempo especial para hacer para lo que había creado al Dios, para confraternizar, tener compañerismo con su creación, estar a solas, compartir, preguntarse. Todo el tiempo me ha gustado este concepto de que Dios camina con el hombre. Qué hermoso saber que Dios camina con el hombre. ¿Qué quiere decir caminar con Dios en estos días? Así que Dios vino al jardín del Edén y se da cuenta que Adán y Eva se escondieron. ¿Por qué? En el capítulo 2, verso 17, dice que Dios le dijo, el día que comieres de este árbol, ciertamente moriréis. Oyeron que Dios venía y exclamaron el uno al otro, somos carne muerta.
Eva, ¿por qué hiciste esto? Pues tú también tragaste, Adán. Adán dice, lo único que sé es que estamos muertos y Dios viene. Por eso se escondieron. ¿Escondiéndose? ¿Se podían esconder de Dios? ¿Qué tan absurdo se oye esto? ¿Cómo es que una persona se puede esconder de Dios? Es que Dios les había dicho a través de David en el Salmo 139, David dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si bajo al Seol, allí estás tú. Si me subiese a las alas del águila, aún allá estás tú. Yo siempre me siento perplejo cuando leo la historia de Jonás en el capítulo 1 y dice que era profeta y decidió huir de la presencia de Jehová. ¿Qué estaba pensando Jonás? Me voy a subir un bote, a un barco que me lleve lejos de la presencia de Jehová. ¿Vas a hacer qué? Pero aquí dice que tú eres profeta y como profeta debes de saber y conoces las escrituras hebreas porque las citaste muy bien en el capítulo 2 cuando te encontrabas en el vientre del gran pez. Naturalmente esto nos dice que tú conocías las escrituras. Entonces debías de haber sabido y debes de saber que no puedes esconderte de Dios. Y mucha gente todavía lo intenta en nuestros días. Así que aquí sabemos que Adán y su esposa se escondieron. Y Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Parece ser que Dios no sabía lo que estaba haciendo, el decir que no los encontraba. ¿Acaso Dios necesitaba un plano del jardín del Edén para coordinar su búsqueda? Es una pregunta más honda. Esta pregunta nos revela algo más profundo. Esta pregunta nos dice, nos habla de la condición del hombre. Dios te pregunta, ¿en dónde estás tú en tu condición? Ellos dijeron, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dice, o Dios les dijo, ¿quién te dijo o quién te enseñó que estabas desnudo? Parece ser que es nuestro instinto que cuando hacemos algo pecaminoso nos escondieron. ¿De dónde? De aquí sacamos esto, de Adán. Yo recuerdo cuando mi hijo Natán era un chamaquito y vino a la casa y trajo un reporte malo en su boleta de reporte de las calificaciones escolares. Él sabía que no estaba muy bien aquella boleta y la escondió. Pensó, la voy a esconder, como si yo y como su papá y mamá no sabíamos que él tenía que traer aquella boleta. Entonces yo le pregunté a mi hijo, hey Nat, yo sé que ese es el día que debías de traer tu boleta del reporte de las calificaciones escolares. Recibí una carta que me indicaba que tú me ibas a traer la boleta este día. Él contestó, no lo sé. Yo no sé. Naturalmente que lo había escondido. ¿De dónde aprendió él esto? De Adán. Es de donde él entendió esto. Es parte de nuestra naturaleza, de nuestro instinto. Adán dijo, estamos desnudos. Dios le dice, todo este tiempo no te diste cuenta que estabas desnudo. Has estado desnudo desde el capítulo 2. ¿No habías entendido que estabas desnudo hasta hoy? Él dice que no. Hasta este punto no tenían conciencia propia. No estaban pensando en qué había en su derredor. Pero ahora, después de la caída, hay esta conciencia de que quiénes son. Todavía es parte de quiénes somos. Por eso es que nosotros nos vestimos, nos limpiamos y queremos hacernos presentables. Y estamos muy conscientes de no aumentar libras o kilos. Por eso es que Adán y Eva, a este mundo, hasta a este punto, se sintieron avergonzados de estar en la presencia de Dios.
Y respondió: oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste. La mujer que me diste. Vamos a regresar un poquito a ver por qué él se expresa de esta manera. Esto ya lo hemos oído en otras veces, que Dios fue creado a imagen de Dios. El hombre es trinitario, tiene cuerpo, alma y espíritu. Si ustedes están interesados, los teólogos le llaman la naturaleza tripartita del hombre, cuerpo, alma y espíritu. Tengo que decir que no toda la gente está de acuerdo en esto. Principalmente entre algunos teólogos. Algunos se preguntan si en verdad somos de tres partitos, o si nomás cuerpo y alma, o cuerpo y espíritu. Pero yo digo que somos cuerpo, alma y espíritu. Somos tripartitos. La razón que estas divisiones se nos da en las Escrituras, Pablo también lo menciona en 1 Tesalonicenses capítulo 5, 23, y dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que aquí no dice que somos tres cuerpos en uno. Simplemente aquí vemos la diferencia, cómo el hombre es separado de los animales y las plantas. Nosotros tenemos alma, también los animales. Técnicamente, ¿verdad? Los animales también tienen alma. Ellos no tienen espíritu, pero tienen alma. En el alma, en la Biblia se le llama nefas. Cuando Dios creó a los animales, dice que los animales también tenían alma. Simplemente quiere decir que los animales son conscientes de su derredor. Las plantas no. Nosotros tenemos cuerpo, también tenemos alma. El alma es que estamos conscientes de nuestro derredor. Pero aún más somos separados de las plantas y de los animales, porque nosotros tenemos espíritu. Las plantas y los animales no. Nosotros tenemos la capacidad para entender que hay un Dios. Tenemos capacidad para orar, alabar. Yo nunca he visto que un perrito de repente se detenga, comience a cantar y diga: te amo, Señor. ¡Wow, wow! El perrito no tiene esa capacidad. Ese es un ser de dos partes. Nosotros somos tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. Pero con Adán y Eva, cuando ellos pecaron, algo les sucedió al componente. La parte espíritu murió. La parte espíritu murió. En lugar que tenía de tener espíritu, les vino y tomó posesión una mente carnal. Aquí dominó la carne. La concienzuda parte carnal tomó lugar. Por eso es que todos necesitamos nacer de nuevo. Cuando nacemos de nuevo, recibimos ese Espíritu Santo que viene y nos guía hacia Dios. En la medicina hay cierta condición que algunos pacientes lo tienen. Notemos. Lo que quiere decir aquí que nuestros impulsos de cerebro son enviados a los músculos, y hay veces que no llegan a los músculos, y por eso es que así sucede. En un paciente normal, los impulsos del cerebro llegan a los músculos a través del sistema nervioso y hace mover los músculos por un aparato que hay en los músculos que se llama una placa motorizada que está en los músculos. Esta placa motorizada recibe los mensajes del cerebro y los músculos se mueven y hacen contracciones. Los impulsos que vienen del cerebro, los músculos lo reciben o no lo reciben, depende del estado del paciente. De la misma manera, nuestros espíritus deben de ser motores
o placas motores que reciben los impulsos que Dios envía a través del espíritu y vienen al cuerpo y al alma. Porque al tiempo de la caída, el impulso espiritual murió. Por eso es que necesitamos ser redimidos, necesitamos nacer de nuevo. Ese es un problema que vemos aquí. No recibimos esos impulsos espirituales. Vamos al verso 12 de capítulo 3. El hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. En verdad, normalmente Adán está correcto. Es lógico. La mujer me dio fruta. Tú me dices esa mujer. Muy lógico. ¿Eso era verdad? Esa mujer que tú me diste es el que tú dijiste que no era bueno que tuviera solo. Mira el problema en que ahora me encuentro. Eso es lógico, pero no es teológico. Para él hará sentido, pero no era la verdad. No era toda la verdad ni toda la verdad. La verdad era que Adán, consciente de que se le había dicho que no comiera, comió. Pero ese es clásico, culpar a alguien. Y esto ha sucedido desafortunadamente desde entonces hasta nuestros días. No somos diferentes nosotros. Como quiera, culpamos a esa chamacona que Dios me dio. Yo he oído hombres que se expresan de esta manera y dicen: en verdad, es mi esposa, la amo, la respeto, pero hay veces que no hace las mejores decisiones. Ten cuidado. Ella te dijo que sí cuando tú le pediste que se casara contigo. Ella podía haber dicho que no. Ten cuidado con lo que dices. No puedes culpar a alguien. Eres tú quien tienes que aceptar la culpa. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. La serpiente ve en su alrededor y dice: pues no hay nadie más a quien culpar. La serpiente me engañó y comí. Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. En otras palabras, esta enemistad continuará de generación a generación a generación. Esta te herirá en la cabeza, que se refiere a él. ¿Quién es esta? La semilla es un pronombre masculino. La mujer y la serpiente tendrán una enemistad para siempre. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañar. Y a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera tus dolores, tus preñeces con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. En el verso 15... es lo que yo encuentro que es la primera profecía mesiánica en la Biblia. Después, inmediatamente de la caída, el plan de Dios ha sido estropeado. Y dice aquí claramente que la mujer va a tener descendencia. Y uno de esa descendencia, uno de esos varones descendientes porque esa enemistad entre la mujer y la descendencia de esa mujer continuará. Eventualmente, Satanás será aplastado por uno de estos descendientes de la mujer y aplastará la cabeza de Satanás. Hay un libro que yo he leído que se los voy a mencionar, quizás se puede encontrar todavía. Lo escribió Donald Barnhouse. Él ya murió, está en el cielo. Cuando él escribió este libro y él explica de la guerra invisible, hace una explicación hermosísima y clara para enseñarnos de esa guerra que toma por este verso. Dice que
Satanás está destinado a ser aplastado por un descendiente de la descendencia de la mujer. Si yo, chisteando, les dijera a uno de ustedes, te voy a quebrantar tu cráneo, y te dijera, después del servicio, te voy a encontrar allá afuera y te voy a aplastar tu cráneo, yo sería un hombre maligno, ¿verdad? Pero, como no lo soy, pero si yo dijera eso a alguno de ustedes, si tú eres una persona inteligente y estás pensando que tengo la capacidad de hacer lo que yo te dije, ahora tú debes de entrar en una guerra secreta, tratarás de esconderte de mí, intentarás de eludirme para que yo no te ataque. Ese se llama guerra invisible. Ahora comenzamos a ver que la guerra se desenvuelve bajo este lente. El primer intento de Satanás a destruir la descendencia de la mujer lo encontramos en el capítulo que sigue, cuando Caín mató a Abel, al hijo justo de Eva. Por eso es que Dios levantó a Set, a otro hijo, para que continuara el plan que Abel debía de seguir. Unos capítulos más adelante, Satanás hizo que la gente fuera tan maligna que Dios decidió eliminar todos los habitantes de la tierra y decidió destruirlos a todos menos a una familia. A través de esa familia, la descendencia continuó. Continuamos leyendo y vemos que Esaú trató de matar a Jacobo, hijo de Isaac. Continuamos leyendo a Éxodo, llegamos a Faraón, que dio esta orden loca, maligna, que decía que todo niño descendiente de los judíos que sea varón tendrá que ser ahogado. Aquí vemos que Satanás intentaba destruir la descendencia. Sabemos que era la descendencia donde iba a venir el Salvador. Lo seguimos a través de la Biblia. El rey Saúl trató de matar al rey David porque él llegó a entender que a través de David iba a continuar la descendencia y donde nacería el Salvador. Venimos al nuevo y continuamos y encontramos que Amán trabajaba para el rey Asuero en Persia, y Amán tuvo esa loca idea de exterminar a todos los judíos en un solo día. Ese es el plan satánico. Venimos al Nuevo Testamento. Herodes intentó matar a todos los niños en Belén, a todos los niños menores de 2 años. Este intento masivo para destruir la descendencia por esta promesa. Aún Jesús, cuando estaba vivo y vino a la sinagoga, estaba ministrando en Nazaret, lo llevaron fuera de la sinagoga, intentaron despeñarlo, pero Satanás no pudo, porque él sabía que lo seguiría intentando. Esto nos lleva a entender lo que es el pecado que aún continúa en nuestro mundo. Es un antisemitismo. No es nomás otra forma, sino que es una forma satánica. Capítulo 12 de Apocalipsis, que no lo tenemos que leer ahorita, pero un día llegaremos al capítulo 12 de Apocalipsis y ahí encontramos la respuesta. La mujer, Israel, es perseguido. En todo el capítulo 12 podemos ver cómo Satanás persiguió a la mujer. Dijo él a la mujer, y a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ahora vemos aquí que la maldición viene a Adán. Aquí vemos una separación. Ustedes recuerden que el capítulo 1, Dios habló a ellos, no nomás a ella ni a él, sino que a los dos le dijo: multiplíquense, ustedes dos tengan dominio sobre mi creación. Era un equipo, debían de continuar unidos, gobernando juntos, multiplicándose juntos. Ahora ese equipo se ha quebrantado. Y cuando dice aquí,
y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ha habido muchas discusiones acerca de qué es lo que quiere decir aquí. Lo haré simple. Cuando dice aquí, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti, el término se utiliza en ninguna otra ocasión en el libro del Pentateuco, capítulo 4, verso 7, dice, y ahí encontramos la respuesta. Y bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, y todo esto a ti será tu deseo, y tú se enseñorearás de él. Las mismas palabras que se usan aquí, que encontramos en el capítulo 3, quiere decir que el deseo de gobernar, de controlar. Eva, vas a tener el deseo de controlar a tu esposo, pero él se enseñoreará de ti. Ahora, aquí vemos que comenzó la batalla de los sexos. Una batalla maligna que aquí comenzó. Aquí comenzó la batalla de los afemeninados, las femeninas contra los masculinos. Pero Eva fue engañada. Ella le dio la manzana a su esposo. Él voluntariamente comió. Por eso es que aquí comenzó la maldición. Al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comieres de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Aquí no quiere decir que la maldición vino por el trabajo, sino que la maldición vino por la desobediencia del hombre. Espinos y cardos te producirá, y comeréis plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Así que aquí Dios vino a ser un labrador. Antes era un promotor matrimonial, ahora es un cultivador de la tierra. Dice que Adán y Eva se cubrieron con hojas de higueras. Eventualmente estas hojas se secan, se las lleva el viento y volverán a quedar desnudos. Entonces esa no es la solución. La solución que Dios trajo fue piel de animales. Para obtener la piel de animales se tiene que matar el animal. Por eso es que sangre tuvo que haber sido derramada. Por eso es que Dios le dijo, el día que comas de ese árbol, moriréis. Ellos ven que no murieron, están vivos, se ven vivos. En lugar de haber muerto, el que murió fue un animal para Adán y otro para Eva. No lo puedo comprobar, pero podemos simplemente ver, y por lo que entendemos de otras escrituras, que ellos fueron cubiertos de piel de oveja. Y seguramente que se sentían contentos y se veían bien. Lo que Dios está mostrando aquí, que la vida de un animal tiene que sustituir la vida del humano, porque la Escritura dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por eso es que las hojas de árbol no tienen sangre. Nuestras
hojas que tratamos de usar a veces. Mucha gente trata de cubrir su pecado, su problema pecaminosa. Hacen una de dos cosas. Muchos dicen, he hecho esto, he hecho aquello, pero nada de eso les limpia el pecado. Algunos tratan de usar su religión y creen que con su religión van a ser perdonados. Yo les digo, eso no sirve. Esto se parece como ir al banco con billetes falsos sabiendo que son billetes de juguete. ¿Qué tal si tú vas al banco Wells Fargo y le dices, quiero abrir una cuenta de ahorros, traigo aquí $5,000. Pones tus billetes ahí y sí, parece que son $5,000, pero son billetes de juguetes. En un banco no se puede hacer eso. Esto solamente lo puedes hacer jugando en tu casa el juego de Monopoly. Eso lo puedes hacer entre tus semejantes, pero frente a Dios esto no funciona. Tiene que haber un sacrificio carnal. Aquí lo voy a explicar rápido. Un cordero por cada individuo. Uno por Adán y otro por Eva. Un poco más tarde, Dios mostró que que un cordero era suficiente para una familia. Cuando estaban en Egipto, mataban un cordero y usaban la sangre para ponerlo en el dintel de las puertas. Un poco más tarde, en la ley, el día del Yom Kippur, un cordero era para una familia, para rociar el arca del pacto. Y luego después, esto nos decía que un cordero es suficiente para una nación. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús, exclamó y dijo, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Entonces era un cordero por un individuo, por una familia, por una nación. Eventualmente, un cordero fue suficiente para el perdón del pecado de todo el mundo. Esto es Jesucristo. Esto nos indica que fue Jesucristo. Verso 24 de capítulo 3, y aquí concluimos. Echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto del Edén, querubines y una espada enardecida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Eso lo hizo Dios para que el hombre no continuara en esta condición pecaminosa, viviendo para siempre, sin poder obtener redención. Este hombre sería miserable, viviendo en esa condición de decaída para siempre. Quizás algunos están pensando, esto no estuvo correcto. Lo que Adán hizo todavía lo estoy sufriendo. Él fue y comió del árbol equivocado. Debía de haber comido del árbol de la vida, así viviríamos para siempre. Aplícatelo a ti. Ahorita hay un árbol de vida que se te ofrece. Está Jesucristo esperándote para que tú vengas a Él. ¿Aceptarás a Jesucristo o vas a aceptar otra cosa para tratar de cubrirte como Adán y Eva trataron de cubrirse con hojas de higuera? Yo les puedo decir que hay dos religiones en el mundo, solamente dos. Puedes ver todas las religiones del mundo y caen en una de dos categorías. Una es la religión de logros humanos. La otra es la religión de logros divinos. La segunda, que es logros divinos, es el Evangelio y el Nuevo Testamento. Logros humanos es básicamente todas las formas que puedas ir a Dios. Hago esto, hago aquello, me voy para allá, cumplo con esto, no como esto, no como aquello. ¿Es un regalo que lo aceptas o tratas de continuar con tus propios esfuerzos? Pero Dios solamente aceptará la segunda, logros divinos. La pregunta no es, ¿soy suficiente bueno para ser salvo? El problema principal es que no entiendas, no llegas a entender el estado pecaminoso en que te encuentras y que necesitas sanidad, necesitas perdón. No puedes culpar a Adán cuando tienes la posibilidad y oportunidad de venir a Jesucristo. Oremos. Padre, te damos cuenta por este linaje que ha venido a través de
la humanidad, y a través de ese linaje santo hemos y podemos encontrar la salvación. Padre, yo te pido por algunos que están escuchando y que no te conocen, yo te pido que pongas los medios para que ellos vengan a ti, para que conozcan a Jesús. Y si no han recibido a Jesús personalmente, y entender que es el Cordero que cubre el pecado del mundo, si no han venido a la cruz de Jesucristo, sabiendo que allí encontrarán el perdón, Padre, yo te pido que lo traigas esta noche. Yo voy a orar para que ustedes vengan, reconozcan y acepten al Señor Jesucristo. Si es que tú llegas al conocimiento y entendimiento que necesitas salvación, yo quiero que ustedes eleven su mano y en su pensamiento digan: Pastor Skip, ore por mí para que Cristo venga a mí. Y ahora ustedes digan: Padre Santo, yo soy pecador, necesito la luz, necesito a Jesús. Alguien allá en el balcón, alguien acá a mi izquierda está levantando su mano. Tú que me estás escuchando, levanta tu mano y haz esta oración. Padre, yo te pido por todos los que te necesitan. Yo te doy gracias por ellos y te pido que ellos tengan la experiencia de que su vida ha sido cambiada para siempre. Oren desde lo más hondo de sus corazones. Y si tienen ustedes el valor, oren audiblemente, digan: Señor, te doy mi vida. Yo sé que soy pecador. Perdóname. Yo creo en Jesús. Y creo que Él murió en la cruz y después de haber sido sepultado, resucitó. Y dejo mi vida pecaminosa y vengo a ti. Y te acepto como mi Salvador y como mi Señor. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.